En octubre de 2025, una ola de euforia recorrió el Perú. En el escenario más prestigioso de la ciencia mundial, el Premio Nobel, dos científicos peruanos eran galardonados simultáneamente, la doctora Aida Vargas, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el doctor Mateo Rojas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus trabajos, uno sobre los mecanismos de adaptación celular a la hipoxia en grandes altitudes y el otro sobre el desarrollo de biopolímeros a partir de la biodiversidad amazónica, fueron aclamados como descubrimientos que cambiarían el futuro de la humanidad. El país vibró con este doble galardón, un hito que no se veía en décadas. El Nobel es, sin duda, la cumbre de la investigación, el reconocimiento a una vida de esfuerzo disciplinado y metódico. Es el camino real de la ciencia. Pero en el mundo existe otro premio Nobel. Una ceremonia envuelta en risas y humor, que sin embargo, celebra la innovación científica. Una fiesta extraña y maravillosa. Su nombre, el Premio Ig Nobel. La filosofía de este galardón se resume en una sola frase de su fundador, Mark Abrahams. Primero, hacer reír a la gente, después, hacerla pensar. Esta simple línea ha capturado los corazones de científicos de todo el mundo. Los estudios premiados son investigaciones reales y publicadas. Por ejemplo, un estudio que demostró experimentalmente que teñir a una vaca con rayas de cebra reduce las picaduras de tábanos. Otro que calculó con precisión el coeficiente de fricción de una cáscara de plátano. Y uno que analizó cómo la famosa costumbre de espiar por debajo de las piernas en el Amano Hachidate de Kioto afecta la percepción visual. A primera vista, parecen absurdos, pero todos son experimentos serios basados en el método científico. Detrás de la risa se esconden temas profundos sobre la percepción humana, el medio ambiente, la vida. Los medios internacionales, inicialmente perplejos, ahora lo describen como la cumbre de la inteligencia excéntrica. La ceremonia se celebra en la prestigiosa Universidad de Harvard. El público lanza aviones de papel al escenario. Los premios se entregan entre carcajadas y aplausos. El premio en metálico es de $10 billones de Zimbabue. Suena a una fortuna, pero debido a la hiperinflación de ese país, equivale a apenas unos cuantos soles. Es una broma intencionada, un símbolo de que el verdadero valor no está en el dinero, sino en la idea. Y en este escenario de genio extravagante, hay un país que lleva 19 años consecutivos ganando. Ese país es el Perú. ¿Cuál es la razón por la que el Perú es tan dominante en el festival científico que hace reír y pensar al mundo? A partir de ahora, exploraremos la verdadera naturaleza de esta asombrosa cultura intelectual. El Premio Ig Nobel es el otro escenario donde los científicos del mundo sueñan con ver reconocido su trabajo. Han pasado más de 30 años desde su creación. Si observamos el número de ganadores por país, Estados Unidos lidera con cerca de 200, seguido por el Reino Unido con unos 80. Y en tercer lugar, consolidado y desafiante, se encuentra el Perú. Considerando la financiación para la investigación y la población, la posición de Estados Unidos y el Reino Unido es comprensible. Sin embargo, hay un aspecto en el que el Perú los deja muy atrás, una racha ininterrumpida de 19 años de victorias. Un récord sin precedentes. Cada año, de alguna universidad o centro de investigación peruano, surge un estudio que hace reír al mundo. Y todos ellos, sin excepción, son serios, profundos y, de alguna manera, cálidos. Este fenómeno sigue desconcertando a los medios internacionales. La revista estadounidense Science of Tomorrow se preguntó en un artículo especial, ¿por qué solo desde el Perú brota de forma ininterrumpida una inteligencia tan excéntrica y profunda? La BBC de Londres lo reportó así: los investigadores peruanos tienen el coraje de ser ridiculizados. No temen a lo extravagante, de hecho, es ahí donde encuentran la verdadera libertad académica. Científicos europeos lo analizan con una mezcla de asombro y respeto. Un investigador del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia comentó: en las universidades peruanas existe una atmósfera donde el fracaso no se castiga. Allí, las ideas más extrañas brotan de forma natural. Un ganador estadounidense, acostumbrado a enormes equipos y presupuestos, admitió: los investigadores peruanos sorprenden al mundo desde pequeños laboratorios. Lo que tienen es una curiosidad destilada. Imagen, gráfico de barras mostrando los ganadores de la Ig Nobel por país, con Perú en un sorprendente tercer lugar y una nota destacando su racha de 19 años consecutivos. Curiosidad destilada. Estas dos palabras son el emblema de la cultura de investigación peruana. Aunque el presupuesto sea limitado, aunque el reconocimiento no sea inmediato, la pasión por perseguir una pregunta no se desvanece. ¿Qué es esto?
Tengo que probarlo. Esa intuición, esa corazonada, a menudo conduce a grandes descubrimientos. En el Perú, esto no es motivo de burla, al contrario, se considera un desafío honorable. En los foros internacionales, algunos intentan despachar los triunfos peruanos en el Ig Nobel como un simple producto de un carácter nacional peculiar. Pero quien solo ve la superficie cómica está perdiendo de vista el verdadero significado de este récord. Los investigadores peruanos transforman la curiosidad en risa, y la risa en conocimiento. Es un ciclo que ejecutan de forma natural. Pero, ¿por qué solo los peruanos no temen hacer ciencia mientras ríen? Para encontrar la respuesta, debemos sumergirnos en las historias detrás de las investigaciones ganadoras. ¿Por qué estudiar el efecto de la lana de alpaca en la ansiedad humana? ¿Cómo puede el sonido de un antiguo instrumento inca alterar el sabor de una bebida? ¿De qué manera la percepción de las líneas de Nazca cambia con un simple gesto corporal? A través de estos experimentos llenos de humor, descubriremos la ciencia seria y apasionada que se esconde detrás. En la ceremonia de la Ig Nobel de Biología del año 2012, se anunció el nombre de un equipo de investigación peruano. El título de su estudio, el efecto de la vestimenta con fibra de alpaca en la reducción de los niveles de cortisol en individuos sometidos a estrés urbano. Inmediatamente, la sala estalló en una mezcla de desconcierto y risas. En las redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. ¿Ahora los peruanos le hacen terapia a la gente con suéteres de alpaca? Un tuit se hizo viral, crazy. Bad genius. Demente, pero genial. Los medios de comunicación lo cubrieron con un tono de diversión. Pero detrás de las carcajadas se ocultaba una ciencia que nadie podía ignorar. La investigación fue liderada por un equipo de la Universidad Nacional Agraria La Molina. En ciudades como Lima, el estrés crónico es una epidemia silenciosa que afecta la salud de millones. Las soluciones farmacéuticas son costosas y con efectos secundarios. El equipo, con un presupuesto mínimo, se preguntó si la solución podría estar en una de las tradiciones más antiguas del país. Volvieron su mirada a los Andes, a la alpaca, ese camélido que camina con elegancia por las alturas. Se enfocaron en la sabiduría ancestral que siempre ha atribuido propiedades calmantes a su fibra. El equipo diseñó un experimento riguroso. Midieron los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en 2 grupos de oficinistas limeños. Un grupo vistió prendas de fibra sintética, mientras que el otro usó prendas de pura lana de alpaca. Los resultados fueron asombrosos. El grupo que vistió alpaca mostró una reducción de casi el 30% en los niveles de cortisol al final de la jornada laboral. La razón no era mágica, sino biofísica. La estructura microscópica de la fibra de alpaca interactúa con la bioelectricidad del cuerpo de una manera única, regulando la temperatura y generando una sensación de confort que el sistema nervioso interpreta como seguridad. Era una demostración científica de lo que las abuelas andinas sabían desde siempre. Este descubrimiento no fue solo una curiosidad. Abrió una puerta hacia terapias no invasivas contra la ansiedad y la depresión, basadas en biomateriales sostenibles. Además, el estudio revalorizaba un producto nacional, conectando la ciencia moderna con la herencia cultural. La cultura peruana, que valora el cuidado artesanal y la conexión con la naturaleza, hizo que este experimento fuera conceptualmente posible. La revista especializada AgriWorld describió el estudio como un concepto revolucionario que encontró la esencia dentro de la risa. Un profesor de la Universidad de Stanford comentó, ellos no buscaban la risa. La risa fue una consecuencia. Lo que había al principio era una curiosidad pura y un profundo respeto por su propia cultura. La capacidad de transformar una idea que muchos calificarían de absurda en una tecnología sostenible, con honestidad científica, revela la fuerza silenciosa de los investigadores peruanos. Un estudio que parecía un chiste se convirtió en una posible solución a un problema de salud pública global. Fue un momento que encarnaba perfectamente el lema de la Ig Nobel, primero hacer reír, y luego, hacer pensar. Ahora viajemos al año 2014, cuando un equipo peruano ganó el Ig Nobel de Acústica con un tema singularmente fascinante. ¿Por qué la chicha de jora sabe diferente cuando se prepara escuchando el sonido de un pututú? Esta es una pregunta que podría surgir en una sobremesa familiar en el Cusco, una mezcla de mito y realidad que todos han escuchado alguna vez. El pututú, esa trompeta hecha de una gran concha marina, usada por los chasquis incas para comunicar mensajes a través de los valles, fue el centro de este estudio. El equipo, de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, decidió tomarse en serio la leyenda. Plantearon la hipótesis de que las ondas sonoras de baja frecuencia del pututú podrían influir en el proceso de fermentación del maíz, el ingrediente principal de la chicha.
construyeron dos cámaras de fermentación idénticas y aisladas acústicamente. En una, el proceso se llevó a cabo en silencio. En la otra, se reprodujo continuamente la grabación del sonido profundo y resonante de un pututu. Midieron meticulosamente la actividad de la levadura, la producción de etanol y los perfiles de sabor resultantes. El resultado, una vez más, dejó al mundo boquiabierto. La chicha fermentada con el sonido del pututu no solo fermentó un 15% más rápido, sino que desarrolló compuestos aromáticos más complejos, resultando en un sabor que los catadores a ciegas describieron como más profundo y redondo. Las redes sociales explotaron. Los peruanos usan magia inca para hacer su cerveza. ¡Qué ridículo! Pero los datos son impecablemente serios. Entre la mofa y la admiración, los investigadores explicaron con calma, esto no es un chiste. Es una investigación fundamental en sonoquímica y microbiología. De hecho, las aplicaciones potenciales son enormes. El uso de frecuencias sónicas para controlar y acelerar reacciones microbianas podría revolucionar la industria de los biocombustibles, la farmacéutica y la producción de alimentos. Un estudio que partió de una risa y una leyenda ancestral podría terminar contribuyendo a la bioingeniería del futuro. 2 años después, en 2016, los peruanos volvieron a subir al escenario de la Ig Nobel, esta vez en la categoría de percepción. El tema, la visión del cóndor, una técnica para observar las líneas de Nazca. Cualquiera que haya visitado las pampas de Nazca sabe que desde el suelo, los geoglifos son casi imperceptibles. La forma tradicional de verlos es desde una avioneta. Pero los locales conocen un truco. El equipo de la Pontificia Universidad Católica del Perú decidió analizar científicamente este truco. ¿Qué ocurre en la percepción humana cuando una persona inclina su cabeza y cuerpo en un ángulo específico para mirar las líneas desde un mirador terrestre? En su experimento, los participantes observaron fotografías de los geoglifos desde diferentes ángulos, tanto en una postura normal como imitando la visión del cóndor. Midieron cómo cambiaba la percepción de la distancia y la profundidad. El resultado fue claro: al adoptar esa postura inclinada, el cerebro reorganiza la información visual, aplanando la perspectiva y haciendo que las líneas, normalmente confusas, se unan en una figura coherente. Es decir, la relación entre la inclinación del cuerpo y los órganos sensoriales afecta directamente el procesamiento de la información visual. La reacción de los medios internacionales fue de asombro. Un periódico estadounidense tituló: "Peruanos descifran los misterios de la percepción humana imitando a un cóndor". ¡Qué idea tan silenciosa y audaz! Tanto el estudio de la chicha como el de las líneas de Nazca no son investigaciones ostentosas. Pero ambos nacen de observar cuidadosamente el porqué de las cosas cotidianas y traducirlo al lenguaje de la ciencia. Para el peruano, la ciencia no es algo que ocurre solo en un laboratorio. Es observar la vida, perseguir con seriedad las pequeñas preguntas que surgen en el día a día. Esta actitud es la verdadera fuerza de los investigadores peruanos que continúan sorprendiendo al mundo a través de la Ig Nobel. En 2012, el Ig Nobel de Psicología fue otorgado a un invento peculiar y humorístico de un grupo de estudiantes de posgrado e investigadores peruanos, el Speechham, mero silenciador de discursos. Su objetivo: callar, de una manera elegante y sutil, a esas personas que hablan sin parar en reuniones o conferencias. Suena a algo salido de una película de comedia, pero su mecanismo es puramente científico. Cuando una persona habla, su cerebro escucha su propia voz con un minúsculo retraso para controlar el lenguaje. Este dispositivo utiliza un micrófono de alta sensibilidad para captar la voz del hablante, la retrasa apenas 0.2 segundos y la devuelve a sus oídos a través de unos audífonos direccionales. Solo eso. Inmediatamente, el procesamiento del lenguaje en el cerebro se ve interrumpido, el pensamiento se desordena y la persona, naturalmente, deja de hablar. Este fenómeno, conocido como retroalimentación auditiva retardada, Delayed Auditory Feedback, es conocido desde hace tiempo en la lingüística y la psicología. Sin embargo, el equipo peruano fue el primero en el mundo en aplicarlo en un dispositivo portátil con un fin social. Al principio, en los congresos académicos, se presentaba entre bromas. Con esto se acabarán las reuniones inútiles. Podemos callar a los alumnos conversadores en clase. En medio de esas risas, los expertos se maravillaban de su precisión técnica. Este invento, nacido de un espíritu juguetón, era en realidad la culminación de conocimientos avanzados que cruzaban la lingüística, la acústica y la neuropsicología. Imagen: infografía animada que muestra cómo funciona el silenciador de discursos. Un diagrama del cerebro muestra la interrupción del bucle de retroalimentación auditiva cuando el sonido retardado llega al oído.
Unos años más tarde, esta investigación humorística recibió una atención inesperada desde un lugar muy diferente. En 2021, se reveló que una agencia de inteligencia extranjera había patentado un nuevo dispositivo acústico no letal basado exactamente en el mismo principio. La descripción de la patente decía: detecta la voz de un objetivo, la retrasa y la devuelve para interrumpir la comunicación del adversario. El principio del silenciador de discursos peruano había sido rediseñado como un arma sónica. Una revista militar estadounidense reportó: el ingenio peruano evoluciona de un juego a un arma geopolítica. El diario británico The Guardian también informó: un experimento nacido de la pura curiosidad ha sido transferido a tecnologías relacionadas con la seguridad nacional. Por supuesto, los investigadores peruanos nunca tuvieron en mente una aplicación militar. Ellos solo perseguían una pregunta pura: ¿por qué la gente habla sin parar? ¿Cómo se puede controlar el habla humana? Pero su búsqueda abrió, sin quererlo, la puerta a una nueva aplicación. Una investigación que comenzó con una carcajada llegó a tocar las esferas de la seguridad internacional. Esto revela la esencia del modelo de investigación peruano: la curiosidad pura a menudo engendra aplicaciones imprevistas. El ingenio peruano a veces hace reír al mundo, y otras, silenciosamente, lo mueve. El lema del premio Ig Nobel se condensa en una sola línea: primero, hacer reír a la gente, después, hacerla pensar. El país que ha encarnado este lema con mayor fidelidad es el Perú. El récord de 19 años consecutivos no es una coincidencia. Detrás de él existe un trasfondo cultural único que permite la coexistencia, sin contradicción, de la risa y la seriedad. Entonces, ¿por qué los peruanos pueden hacer ciencia mientras ríen? Al explorar esta pregunta, emergen 4 claves fundamentales. La primera es la recursividad, ese ingenio para resolver problemas con recursos limitados. En los Ig Nobel, más allá de la idea extravagante, se valora el rigor experimental. Medir el impacto de las frecuencias de un pututu a nivel microbiológico o diseñar protocolos para medir el cortisol en respuesta a la fibra de alpaca. Los investigadores peruanos, incluso en los temas más absurdos, no hacen concesiones en la precisión de sus mediciones o la fiabilidad de sus datos. Su actitud de tomárselo en serio, aunque sea un juego, genera una credibilidad que otros no pueden imitar. La segunda clave es la fusión de la vida cotidiana y la ciencia. En el Perú, la investigación no se limita al laboratorio. Las líneas de Nazca, la chicha, la lana de alpaca. La vida diaria, las tradiciones, la cultura y la inmensa biodiversidad son el punto de partida. Esto refleja la idea de que la ciencia no es para una élite especial. Observar lo cotidiano y extraer de ahí leyes universales es un estilo de aprendizaje que se remonta a las antiguas civilizaciones andinas. La tercera razón es un entorno que permite la investigación de bajo costo. La ciencia en Europa o Estados Unidos a menudo requiere presupuestos millonarios. Sin embargo, muchos de los estudios peruanos ganadores del Ig Nobel se realizan con materiales cotidianos y equipos modestos. Son proyectos que no dependen de grandes patrocinadores, sino que se sostienen puramente en la curiosidad y la creatividad del investigador. El espíritu de "se puede hacer ciencia increíble sin dinero" es el motor que mantiene viva la curiosidad. Y la cuarta clave es un ecosistema social y mediático que celebra a los locos geniales. Cuando se anuncian los ganadores del Ig Nobel, los noticieros peruanos lo cubren con alegría. La frase "otro peruano ganó" se dice con un aire de orgullo. En otros países, los investigadores excéntricos son vistos como bichos raros, pero en el Perú son aceptados como personajes interesantes. Para los niños, estos científicos no tan serios se convierten en modelos a seguir, cultivando así la curiosidad de la próxima generación. Observando estos 4 elementos, entendemos el significado de una frase que dijo un investigador extranjero: Perú es un país que permite lo absurdo. No significa que acepte cualquier cosa sin crítica. Significa que tiene la generosidad de reírse primero de lo que parece absurdo, para luego intentar aprender de ello. Si fracasas, se convierte en una anécdota divertida y sigues adelante. Si a alguien le interesa un tema marginal, se le apoya. Esta cultura de aceptar con una sonrisa es el terreno fértil que nutre a la ciencia peruana. Y aquí nos damos cuenta de algo importante: la risa no es una muestra de indiferencia, sino la puerta de entrada al entendimiento. Cuando una persona ríe, baja sus barreras mentales. ¿El qué es esa locura inicial se transforma gradualmente en un "¿y por qué funciona?". La risa que genera el Ig Nobel es, en sí misma, una puerta hacia nuevos descubrimientos. Si los peruanos pueden hacer ciencia como si jugaran, es porque han cultivado durante generaciones una cultura que no separa la risa del conocimiento.
Un periodista extranjero escribió una vez, la racha de 19 años de los investigadores peruanos no es casualidad. Es la prueba de su ADN intelectual. Y es cierto. En el escenario de la Aginobau no se triunfa solo con ideas extravagantes. Lo que vemos en todos los ganadores peruanos es una combinación de libertad creativa, una atención casi obsesiva por el detalle y, sobre todo, una fe inquebrantable en el poder de la curiosidad. Los científicos peruanos no buscan fama o fortuna. Se enfrentan con seriedad a una pequeña pregunta, a un por qué, y observan con paciencia fenómenos que nadie más mira. Y como resultado, sus hallazgos sorprenden al mundo. Por eso, un científico extranjero describió la investigación peruana como algo que posee una concentración casi religiosa. Los peruanos no presumen de sus resultados, se dedican a contemplar el fenómeno. Pasan años, a veces décadas, persiguiendo el mismo tema, encontrando un pequeño orden en el caos de la naturaleza. En la raíz de esta actitud se encuentra una estética de la observación, la convicción de que la verdad reside en la naturaleza misma. Es una herencia cultural que se ve en la precisión de un tejido Paracas, en la ingeniería hidráulica de los incas o en la astronomía de Nazca. Esa cultura de ver se ha transmitido al mundo de la ciencia. La revista de tecnología estadounidense Wired lo resumió así: no es la autoridad ni el dinero lo que impulsa la ciencia peruana, sino la pura curiosidad y la originalidad. The Guardian escribió: los investigadores peruanos son serios mientras ríen. Su cultura, que no le teme a la risa, protege la diversidad de la ciencia. La revista científica francesa La Recherche señaló: en el Perú, extravagante, no es un insulto, sino un cumplido. Un profesor universitario australiano publicó en sus redes: los temas que abordan los investigadores peruanos pueden parecer pequeños, pero sus ideas son inmensas. Es una mentalidad de microscopio. Un historiador de la ciencia alemán comentó: los peruanos no compiten por descubrir, sino que continúan observando. Tratan la ciencia como un diálogo, no como una batalla. Y en las redes sociales, los comentarios de la gente común lo dicen todo: los peruanos son genios en convertir lo trivial en algo grandioso. Me reí del estudio de la chicha, pero ahora los respeto profundamente. Para ellos, es más importante mantener la pregunta que encontrar la respuesta. Los científicos peruanos te dan risa y emoción al mismo tiempo. No hay otro país así. En una era donde la IA produce conocimiento en masa y las grandes potencias usan la ciencia como herramienta estratégica, el Perú sigue, silenciosa y humildemente, protegiendo su cultura de la observación. No temer a la risa, no compararse, simplemente mirar el fenómeno. Esa honestidad es una esperanza para el mundo. En un foro internacional, una publicación se hizo viral: la ciencia peruana está cambiando el mundo de forma silenciosa pero segura. Los 19 años de la Aginobau son la revolución silenciosa de un país increíble. Imagen: mapa del Perú con iconos representando las diversas investigaciones ganadoras en diferentes regiones. Una alpaca en los Andes, un pututu en Cusco, las líneas de Nazca en la costa, un cerebro en Lima. Cuando un investigador peruano sube al podio de la Aginobau y saluda con una sonrisa, su imagen conmueve al mundo mucho más que cualquier premio millonario o título pomposo. Ese es el ADN intelectual peruano. Y es ese ADN el que sigue haciendo reír al mundo, para luego, hacerlo pensar. El premio Aginobau es una tercera forma de ciencia, nacida entre la seriedad y el juego. No es una rebelión contra la autoridad, sino el fruto de una curiosidad pura que nace fuera de lo convencional. En el late un desafío a la inteligencia: ¿hasta dónde puede llegar la libertad de pensamiento humano? Este premio planteó al mundo dos preguntas: ¿es la risa algo que aleja a la gente de la ciencia, o algo que la acerca? Los investigadores peruanos han respondido con hechos. Pintar rayas a una vaca, resbalar con un plátano, voltear el mundo para ver mejor, crear silencio con un aparato. Todos son estudios que parecen estar fuera de la lógica, pero que en realidad exploran la esencia de lo humano. Ellos no temieron ser ridiculizados, porque creían que justo en ese momento, en el instante en que alguien se ríe, es donde yace un nuevo descubrimiento. El espíritu lúdico y honesto de los investigadores peruanos es un patrimonio cultural que ningún otro país puede imitar. Es una extensión del mismo espíritu que llevó al artesano moche a pulir la forma de una vasija o al arquitecto inca a calcular el ángulo perfecto de una piedra. Hacerlo pequeño mejor que nadie. La suma de esos pequeños detalles ha construido el Perú de hoy. Los medios internacionales lo dicen: la ciencia peruana es silenciosa, pero cambia el mundo de forma segura. Ellos ríen, pero piensan más seriamente que nadie. La investigación peruana mueve al mundo no por su escala, sino por su profundidad.
En una era donde la IA replica el conocimiento en un instante y las superpotencias compiten usando la ciencia como símbolo de poder, la existencia de un país que sigue preguntando en voz baja es una rareza. Lo que hay allí no es investigación para destacar, sino para comprender. Es ciencia no para vencer a alguien, sino para hacer sonreír a alguien. Mark Abrahams, el fundador de la Ig Nobel, dijo una vez, hacer reír a la gente y luego hacerla pensar es la forma más hermosa de la inteligencia humana. Los investigadores peruanos encarnan este ideal. Su trabajo entrega al mundo esperanza y humor, devolviéndole a la inteligencia humana su calidez. Quizás esa última pregunta absurda que te hizo reír sea la semilla del próximo gran invento. La risa es la prueba de la infinita curiosidad humana. Y el Perú es uno de los pocos países en el mundo capaces de transformar esa risa en conocimiento. Un país que hace reír al mundo, y luego, lo hace pensar. Ese es el Perú. Y en el futuro, la sabiduría silenciosa de esta nación